Hola, muy buenos días para todos. Vamos a conectarnos hoy a nuestro segundo día entonces de la Semana de la Humanización. Queremos saber si están súper pendientes, si nos tenemos un buen audio, si nos están escuchando para que por favor ya nos empiecen a escribir. Les agradecemos a todos para ya dar el inicio a la charla que tenemos para el día de hoy. No sé si ya todos me escuchan bien. Vamos a mirar unos comentarios acá antes de empezar. Gorda Iselis dice que en línea, que se escucha bien. Bueno, entonces creo que sí. Hoy tenemos el audio súper bien desde acá, desde el Policlínico entonces. ¿Listo? Entonces, primero que todo, muy buenos días para todos los que hasta ahora se nos conectan a esta transmisión. Le queremos reiterar nuevamente las gracias. Lo hacemos con mucho cariño desde el Centro Policlínico de Olaya. Este segundo día tiene como fin continuar el desarrollo de las actividades de nuestra Semana de la Humanización en el marco nuevamente de una situación inusual, pero queremos rectificarles que lo hacemos con todo el cariño y con todos los medios para llegar a ustedes en estos tiempos. Quiero recordarles que estos espacios se encuentran enmarcados dentro de nuestro programa institucional de humanización que apunta a nuestra línea estratégica clínica humanizada. Y en esta ocasión quisimos enfocarnos en la salud mental de todos nosotros desde un contexto en el que hoy pues ya nos ubicamos y sabemos que es la pandemia por COVID-19. Sabemos que los profesionales de la salud constituyen uno de los grupos de mayor riesgo o mayor número de estresores y que comprometen la salud mental y provocan agotamiento físico y emocional. Es por esto que hoy tenemos una invitada muy especial que ha venido trabajando el tema en torno a esta época de pandemia. Ella es la doctora Sandra Bautista, psicóloga en duelo de la Clínica Los Nogales y cuenta con formación y experiencia en psicoterapia e investigación. Ella ha desarrollado intervenciones en temas de elaboración de duelo con familias víctimas de conflicto armado, también con migrantes, con pacientes en fin de vida y sus familiares, entre otros. Y en su charla nos brindará herramientas para abordar de manera adecuada el duelo en familia y el paciente según el tipo de pérdida y nos otorgará unas recomendaciones de rituales basados en la normativa vigente si la muerte es por COVID-19. Les damos entonces la bienvenida a la doctora Sandra Bautista en su charla Transitando entre la vida y la muerte. Doctora Sandra, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y bienvenida entonces a Centro Policlínico de Olaya. Bueno, muy buenos días para todos y para todas las personas que se van conectando en estos momentos. Así como lo mencionaron, mi nombre es Sandra Bautista, soy psicóloga de duelo y pues he tenido experiencia en el acompañamiento en duelo anticipado, duelo agudo y postduelo, con diferente tipo de población. Para mí es un gusto y es un placer estar presente hoy en este escenario. Creo que estos temas son vitales no solamente en los escenarios laborales, sino también dentro de una comunidad, incluso desde nuestra familia. Personalmente también nos va a brindar una serie de herramientas, sobre todo en esta época en la que encontramos diferentes duelos y tenemos que acompañar también a las familias en estos procesos. Para mí es muy agradable que la familia del Policlínico de Olaya me haya brindado este espacio y pues nada, espero que el día de hoy ustedes también tengan la oportunidad de compartir quizá alguna experiencia que hayan vivido. Este es un espacio de doble vía, eso quiero dejarlo clarísimo. Entonces vamos a estar precisamente pues muy pendiente del chat, vamos a estar pendiente si alguien quiere compartir alguna experiencia, hacer alguna pregunta, pues vamos a estar prestos precisamente a compartir. Entonces pues nada, sin más preámbulos quiero iniciar esta charla contándoles una historia. Las personas que me conocen saben que soy muy dada a las historias, porque esto también nos permite de una u otra manera aterrizar un poco esa teoría a la realidad, a lo que nos ocurre en el día a día. Esta historia, pues, es la historia de Liz. Esta historia nos la contó o nos la compartió la doctora Ross
en una de sus charlas y pues nada, más adelante les contaré realmente quién es la doctora Ross y por qué es tan importante hablar de ella el día de hoy. ¿Mm? Entonces, mientras que las personas también se van conectando, pues nada, vamos a irles contando un poco acerca de la historia de Liz. Liz es una niña que tenía 12 años, era una paciente con cáncer, vivía con sus padres y con sus tres hermanos de 6, 10 y 11 años de edad. Liz, en efecto, ya estaba en fin de vida y por eso la familia solicitó el acompañamiento por parte de la doctora Ross, pues porque ella es una psiquiatra que realiza procesos de acompañamiento ya en el fin de vida de las personas. La doctora Ross fue a la casa de Liz y solicitó que su cama fuera llevada a la sala porque esta sala tenía una vista preciosa hacia el patio, tenía un jardín precioso, desde allí se podían visualizar las nubes, las flores, los pájaros, entonces ella consideraba que este era un espacio diferente que permitía el acompañamiento de su familia, porque además ella consideraba que los cuartos de los niños generalmente eran asociados al castigo, al aislamiento. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esa frase que dice que te vas a tu cuarto hasta que te calmes. Entonces, por eso la doctora Ross consideraba importante que un niño pudiera estar en otro lado, ¿sí? Sobre todo en este proceso de fin de vida. La doctora Ross le preguntó a sus papás, a los papás de Liz, si sus hermanos sabían pues que su hermana realmente estaba muriendo. Los papás no habían querido mencionar nada porque consideraban que no era necesario. La mamá de Liz tenía una relación muy abierta con ella y constantemente le decía cuánto la amaba, cuánto la quería. El padre era un poco introvertido, entonces era incapaz de mencionar una sola palabra, pero el padre utilizaba un lenguaje simbólico, a que hago referencia, y es que el padre sabía perfectamente que Liz, a Liz le gustaban mucho las rosas rojas, entonces constantemente a su cuarto le llevaba un ramo de flores rojas. ¿Sí? Y de esta manera pues tenía la oportunidad de decirle a su hija cuánto le amaba a través de ese lenguaje simbólico del que vamos a hablar ahorita precisamente más adelante. La doctora Ross pidió autorización a los padres de Liz para hablar un rato con ellos, ¿sí? Porque ella consideraba que era importante tratar estos temas también con los niños y con las niñas. Entonces, un día después de que ellos llegaron de su colegio, se sentó en el estudio de la casa con los tres niños de 6, 10 y 11 años. Les pidió que hicieran un dibujo. En efecto, los tres niños se pusieron a hacer un dibujo y uno de ellos, Peter, el más pequeñito, pues realizó unos trazos que llamaron mucho la atención de la doctora Ross. Ella se quedó observando este dibujo y el niño, levantando la mirada, le dijo, sí, mi hermana se morirá pronto. La doctora Ross le dijo, Peter, tienes toda la razón. En efecto, tu hermana morirá pronto, en un par de días quizá. Si tienes algún asunto pendiente con ella, deberías aprovechar y decirle lo que consideres. No hagas lo que hacemos los seres humanos, los adultos, y es que esperamos todo para última hora. Peter entonces le dijo, se supone que debo decirle que la quiero. La doctora Ross le dijo, ¿tú crees que tu hermana no sabe que todas las personas que habitan esta casa la quieren? Claro que ella lo sabe, pero es evidente que tengas asuntos pendientes y sobre todo lo digo por la forma en que me estás hablando de ella. Noto cierto tono de malestar en la forma en cómo me mencionas o cómo hablas en relación a tu hermana. Entonces Peter estalló y le dijo, sí, a veces me harto de ella. Ojalá ya hubiera muerto. La doctora Ross se quedó mirándolo y le dijo, sí, Peter, realmente tu hermana está tardando mucho. Pero cuéntame, Peter, ¿por qué estás tan impaciente? Y entonces Peter le dijo, lo que pasa es que desde que ella empezó a estar así en ese estado, yo no puedo jugar, no puedo traer a mis amigos a casa, no puedo ver televisión, no puedo escuchar música porque todos andan precisamente encima de ella. La doctora Ross entonces le dijo, me pregunto si serás la única persona que comparte estas cosas con tu hermana. Peter le dijo, doctora, ¿cómo se le ocurre? Esas cosas no se dicen. Entonces, la doctora Ross le dijo, ¿sabes?
A veces es importante que a uno le digan ese tipo de cosas, ¿sí? Uno espera que ese tipo de cosas también se las digan y se las digan así con esas palabras que tú estás utilizando. Quizá los adultos a veces necesitamos un poco de esa valentía de los niños y de las niñas. ¿Por qué no compartes ese tipo de cosas que estás diciéndome, pero pues lo haces con amor? En efecto, se fueron los cuatro hacia la sala donde estaba su hermana Liz y después de unos minutos, Peter dijo, a veces quiero rezar para que todo esto se acabe. En esos momentos, Liz empezó a llorar y lloraba y lloraba y lloraba. Pero esas lágrimas no eran de tristeza. Esas lágrimas, en efecto, eran de un alivio inmenso. Y entonces, cuando ya Liz pudo tranquilizarse un poco, le dijo, ¿sabes? ¿Sabes, Peter? Hace 3 días y 3 noches que le rezo a Dios para que me lleve. Pero en ese momento, cuando estoy rezando, mi mamá se para justo en la puerta de mi cuarto y me dice, hija, no he podido descansar porque me la he pasado rezándole a Dios para que te sane, para que te deje con nosotros. Entonces, Peter, creo que si unimos fuerzas, entre los dos podríamos ganarle la batalla a mamá. Fue ese momento particularmente el que le permitió a los niños desahogarse y abrir su corazón. Y básicamente también enviarle un mensaje a sus padres, ¿sí? Y ese mensaje en donde ellos también hacían parte de ese acompañamiento en duelo anticipado que estaban haciendo con su hermano. Pero aquí no termina la historia. Liz no podía morir. Sí, por alguna razón, Liz seguía aferrada a la vida. La doctora Ross, 3 días después de esta visita, volvió a casa eh, y le dijo a su mamá, en términos médicos, es incomprensible que siga aguantando tanto. Tendría que haber muerto incluso hace una semana atrás. Su mamá le respondió, la mamá de Liz, lo he intentado todo. Hay algo que le impide soltarse, creo que hay algo que la está asustando. Entonces la doctora Ross le pidió a la mamá de Liz que la acompañara a hablar con ella, porque era necesario incluso que ella escuchara todo lo que iban hablando. En efecto, las dos se dirigieron hacia la sala donde estaba Liz y la doctora Ross le preguntó, Liz, no puedes morir, ¿verdad? Y ella le dijo, no, doctora. ¿Pero por qué? Entonces le dijo a la doctora Ross, es que yo no puedo ir al cielo. La doctora Ross, asombrada, le dijo, dime Liz, ¿quién te ha dicho algo así? Liz le contó que en días anteriores había recibido precisamente una visita. Una de estas personas que la había visitado le había dicho, nadie llega al cielo si no ama a Dios más que a nada en el mundo. Entonces, en esos momentos, con sus deditos delgados, con sus brazos como alfileres y con la panza como si tuviera 9 meses de embarazo, Liz se incorporó, se sujetó literalmente de los hombros de la doctora Ross. Acercándose al oído, le dijo, ¿ahora entiendes? Yo amo a mi papá y a mi mamá más que a nadie en el mundo. Entonces la doctora Ross utilizó un lenguaje simbólico, de esos que utilizaba el papá también con Liz. Le decía, Liz, tú y yo hemos hablado muchas veces de la escuela. Eras una estudiante que siempre sacaba sobresalientes. El sueño más grande de tu vida siempre había sido ser maestra. Y la única vez desde que te conozco que te he visto hundida en la tristeza fue en septiembre, cuando empezó el curso escolar y llegó el autobús a recoger a tu familia, a recoger a tus hermanos, incluso a los amigos del vecindario. ¿Viste por la ventana cómo ellos se subían al autobús? Estabas tan triste porque días anteriores habían contado a tu familia que tu cáncer había hecho metástasis. Entonces, entendiste que tú no ibas a volver a subir a ese autobús y que incluso el sueño de ser maestra ya no iba a ser posible. Entonces le dijo la doctora Ross a Liz, quiero hacerte una pregunta. Cuando me hablabas de tu maestra me contabas que ella les dejaba algunas tareas, pero esas tareas eran para aquellos niños que no eran tan buenos en el estudio o aquellos que eran realmente muy, muy, muy buenos como tú.
Entonces Liz le dijo, no, solamente no la deja a algunos de los mejores estudiantes del salón. Entonces la doctora Ross le dijo, ¿sabes, Liz? Ya que Dios es también un maestro, ¿tú qué crees? ¿Te ha dado un trabajo difícil o te ha dado un trabajo que hubiera podido darle a cualquier niño? Entonces Liz volvió a mirar su cuerpo como quien saca quien se escanea. Y le dijo, doctora Ross, creo que Dios no podía darle un trabajo a no le había podido dar ese trabajo a ningún otro niño. Y desde ese momento Liz pudo descansar. Y desde esta historia también me paro precisamente para entender un poco ese sufrimiento de los demás, poner sobre la mesa las palabras adecuadas, aprender a leer un poco no solamente eso que los niños nos pueden decir a través de sus dibujos, sino también a aprender a leer esos gestos y también para darnos la posibilidad de cuidar un poco esas palabras, porque así como estas personas le dijeron esto a Liz y esto también la mantenía aferrada a la vida, pues también la doctora Liz utilizó unas palabras adecuadas para que Liz por fin pudiera descansar. Pocos días después, en efecto, Liz pudo morir en compañía de su familia, con un acompañamiento en duelo anticipado y permitiéndole a todos sentir ese dolor, ¿sí? Soltarse, escucharse, estar acompañándose los unos a los otros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. No sin antes, pues decirle por qué es importante también hablar de estos procesos de duelo. Eh, es importante incluir a la familia del paciente de fin de vida para atender y entender un poco esa necesidad de acompañamiento que tenemos todos los seres humanos cuando sufrimos, cuando vemos a nuestro ser querido allí, en la cama, incluso en estos momentos en los que muchos no podemos acompañar a nuestros familiares porque se encuentran aislados. Y aquí también hago un llamado a qué tono estamos utilizando también con esos pacientes, con esos familiares. Ellos en estos momentos, así como muchos de ustedes, pues se encuentran en una situación muy vulnerable, ¿sí? Y me refiero a la parte emocional precisamente. El duelo anticipado nos va a permitir entender que no existe una única muerte, ¿sí? Del ser querido, sino que día a día se van muriendo partes como muy entrañables, rasgos muy valorados como el control, la independencia, actitudes muy necesarias precisamente también de la familia, ¿sí? Como decidir, dar fortaleza, acompañar, por lo tanto es importante que la familia entienda que debe elaborar poco a poco esas muertes, esas pequeñas muertes, hacer esos duelos, ¿sí? Es ir aceptando paulatinamente que su familiar en efecto pues no va a volver a acompañarlo, ¿sí? Y que básicamente todo va a culminar en una muerte pues biológica, ¿sí? El acompañamiento en duelo anticipado es importante porque nos va a facilitar de una u otra manera esa despedida y por eso esta charla se llama de esa manera y es transitando entre la vida y la muerte, ¿sí? Porque es aprender a caminar con esos que han estado acompañándome en el día a día, es poder tener una escucha activa, es poder brindar un soporte emocional que muchos de nosotros nunca recibió, ¿sí? Porque a veces la muerte incluso se había vuelto un tabú, pero pues ahorita más que nunca es importante ponerlo sobre la mesa, hablar de aquello que nos está afectando. Y pues más adelante precisamente vamos a profundizar un poco, así como lo mencionaban en la introducción, acerca de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos vivenciando a partir precisamente de este virus. Voy a compartir en estos momentos la pantalla con una presentación que quise elaborar. Es una presentación muy sencilla. Igual pues voy a ir explicándoles poco a poco porque es importante, como les decía, abordar cada uno de los conceptos. Siempre nos hablan de duelo, nos hablan de luto, nos hablan de funerales, pero ¿por qué es importante todo ese tipo de conceptos? Entonces voy a compartir mi pantalla. Mientras tanto, pues quiero ir saludando a las personas que se van conectando, dándoles la bienvenida, así como se los dije en un comienzo, este es un espacio de doble vía que nos va a permitir compartir también un poco esas experiencias. Entonces, pues nada, para quienes se van conectando, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Sandra Bautista, psicóloga de duelo. Actualmente desarrollo procesos de acompañamiento en duelo con pacientes y con familias. Y pues nada,
Entonces, como se los había mencionado, quiero contarles un poco de qué se trata mm, pues este concepto de duelo, ¿sí? Y quiero partir principalmente que hoy vamos a hablar del duelo por muerte de un ser querido, de duelo por muerte de algún paciente, ¿sí? Porque incluso el concepto de duelo pues nos habla de un proceso psicológico para elaborar una pérdida significativamente emocional. Eso quiere decir que nosotros podemos atravesar procesos de duelo por la pérdida de un trabajo, por haber cortado alguna relación afectiva, por habernos trasladado de una ciudad a otra, una ciudad en la cual vivimos mucho tiempo. Entonces, hoy vamos a enfatizar un poco en el duelo por la muerte de un ser querido. Hay un autor que es una autoridad mundial en temas de duelo, el señor William Worden, para quienes están interesados en todo el tema de la literatura. Él escribió un libro muy interesante que se llama Tratamiento del Duelo. ¿Mm? Y pues básicamente este autor nos dice que es un proceso y no es un estado, ¿sí? Y que es la vivencia de una respuesta natural que implica diferentes reacciones. ¿Mm? ¿Y por qué diferentes reacciones? Porque no todos exteriorizamos esas emociones de la misma manera. Se define por la forma de ser y la relación con la persona fallecida, ¿sí? No es lo mismo el duelo que yo siento por un amigo, el que siento por una mamá, por un papá, por un hermano. ¿Mm? Es un proceso totalmente individual, ¿sí? El dolor es algo universal, pero el duelo es un proceso totalmente individual que cada quien vive de una forma totalmente diferente. No todos lloramos, no todos nos ponemos iracundos, ¿sí? Todos tenemos unas formas de expresarnos de una diferente. Eh, este autor utiliza dos términos en inglés que unidos sintetizan la palabra duelo. El primero es mourning, que nos habla precisamente de ese proceso que se produce después de una pérdida, se refiere específicamente a ese trabajo psicológico de la elaboración del duelo. Y segundo término nos dice que es grief, que básicamente es la experiencia personal de la pérdida. Incluye una amalgama de respuestas con componentes físicos, emocionales, incluso espirituales. Y pues más adelante precisamente vamos a abordar pues qué es eso de la espiritualidad, porque generalmente se asocia solamente con la religión y no necesariamente es así. En castellano, digamos que ambos términos están sintetizados en la palabra duelo, y aquí también quiero hacer una referencia a que el duelo es un proceso en movimiento, con cambios y con múltiples posibilidades de expresión. Quiero contarles también un poco de por qué reaccionamos de esta manera. Hay un psicoanalista que se llama John Bowlby que estudió la teoría del apego, ¿sí? Básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, como en la década de 1950, él hizo un estudio de la importancia de los cuidados maternales y estuvo haciendo este estudio con los huérfanos de guerra que estaban ubicados en los orfanatos y en los hospitales. Y desde allí entendió pues que el apego básicamente tiene que ver con esa relación afectiva que se establece con el cuidador, que no solamente le brinda pues el alimento y un espacio adecuado, un hogar transitorio, permanente, sino que además, pues básicamente nos brinda ese afecto, ¿sí? Y nos apoya un poco en esos procesos de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos decía Volvi? Nos decía que hay unos lazos emocionales que cuando los vemos amenazados, pues vamos a reaccionar de una u otra manera. ¿Mm? Cuando una persona pierde a un ser querido, siente que esos lazos emocionales están directamente amenazados y entonces empezamos a reaccionar. Y ahorita vamos a hablar un poco, pues cuando ya abordemos las fases. El apego, pues precisamente es esa necesidad de protección y seguridad que tenemos los seres humanos. ¿Mm? Cuanto mayor es el potencial de pérdida, más intensas van a ser esas reacciones, incluso más variadas. Y aquí precisamente vamos a hablar de esas fases, y sé que muchos de ustedes han escuchado en relación acerca de esas fases, pero eh, estas son las fases que nos propone la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? La autora que también nos contó un poco la historia de Liz. ¿M? Ella efectivamente es una experta en temas de muerte, ha realizado estudios en cuidados paliativos, y vuelvo y digo, a aquellos que les gusta la literatura, hay dos libros muy importantes. Uno es sobre la muerte y los moribundos, ¿sí? De esta autora. El otro libro se llama La muerte a un amanecer. Son libros muy bonitos porque además ella utiliza muchas de las experiencias con sus pacientes. Entonces también genera como una sensación de inmediatez porque pues
nos lleva a, digamos que nos traduce un poco esa teoría a través de la práctica. Hay otros autores que utilizan tres fases, cuatro fases, incluso utilizan siete fases, pero hoy quise traerles las fases que nos propone la doctora Ross. Ella nos dice que los dolientes no atraviesan por estas fases en un orden prescrito, sino que más bien esto nos sirve como un marco que nos permite comprender que es posible convivir con la pérdida y continuar en una realidad en la que ese ser querido pues ya no nos va a acompañar. Entonces vamos a hablar primero de la negación. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado el término de la negación. ¿Qué será esa negación? Y básicamente la negación es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que busca amortiguar precisamente el shock que produce la nueva realidad. En esta primera fase, la persona se niega a creer lo que está pasando, ¿sí? Que se está produciendo esa pérdida. ¿Cuál es el papel precisamente del personal de salud? Aquí es importante dar ese soporte verbal, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente la persona está sufriendo una anestesia emocional. Entonces muchos de ellos nos podrían decir, es que esto no es real, es que yo siento que esto es como una pesadilla, ¿sí? Entonces precisamente por eso se pueden tornar incrédulos. La segunda fase precisamente nos habla del enojo o de la ira, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia? ¿Sí? Es importante que la persona pues exprese libremente su ira sin juzgarlo, sin reprenderlo, ya que este enojo no es solamente temporal, sino que principalmente es necesario. En esta fase, pues precisamente el paciente o la familia pueden dirigir su ira al personal de salud por asuntos que normalmente pues no les molestarían. Y digamos que el papel del personal de salud es precisamente ayudar al paciente o a la familia a entender que la ira es una respuesta normal ante este tipo de situaciones. Eh, y también aquí quiero hacer una aclaración y es que el personal de salud no debe tomarse esta ira como algo personal, porque es algo que he visto y he acompañado también al personal de salud, porque pues claro, ellos reciben un poco todas estas manifestaciones de sus familiares, incluso del paciente, pero también hay que entender que hace parte de un mecanismo de defensa. La tercera fase nos habla de la negociación, pero ¿a qué hace referencia esa negociación? Y es que básicamente duele lo espiritual, ¿sí? Generalmente las personas suelen utilizar frases como ¿dónde está esa fuerza suprema que iba a cuidarnos, ¿sí? Que iba a evitar que todo esto sucediera? Entonces, en secreto, la familia busca hacer un trato con Dios u otro poder supremo para, precisamente para que su ser querido o se recupere o regrese. Entonces puede conducir también al remordimiento y a la culpa. Se concentra gran parte del tiempo en lo que el doliente u otras personas hubiera podido haber hecho diferente para evitar esta muerte. El papel del personal de salud precisamente consiste en escuchar con atención, animar al paciente para que hable precisamente porque a través de su narrativa puede aliviar esta culpa y el miedo irracional. La cuarta fase precisamente nos habla de la depresión, ¿sí? Pero la depresión como esa sensación difícil de levantarnos cada día de la cama, ¿sí? Se siente como una tarea realmente complicada. La irritabilidad y la impotencia pues precisamente toman un gran protagonismo, ya que durante esta etapa se enfrenta a la irreversibilidad de la muerte. Y en esta fase la persona manifiesta su tristeza por lo que ha ocurrido, por lo que no puede ser. El papel precisamente del personal de salud consiste en permitir esa expresión de esa tristeza, comunicarse correctamente de una forma no verbal. ¿Se acuerdan que yo les contaba que el papá de Liz se comunicaba con ella a través de esa forma no verbal y nosotros también podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Ustedes estarán preguntando. Entonces, básicamente nos podemos sentar en silencio sin esperar ninguna conversación, hacer esa conexión visual, ¿sí? A través de la conexión visual también podemos transmitir que estamos acompañando a esa persona en su dolor, ¿sí? Y aquí hablamos de compasión, es acompañar en su dolor desde el corazón, ¿sí? Es importante transmitir ese afecto. Sé que en estos momentos no podemos abrazar, no podemos dar una caricia, que era una de las acciones que constantemente hacíamos, pero creo que la mirada, el hecho de estar presentes, también le indica a las personas que estamos
¿m? Mostrando, estos son pues, como mostrando gestos también de empatía. La última fase precisamente nos habla de la aceptación. ¿Y a qué hace referencia esta aceptación? Pues nos habla precisamente de aprender a convivir con la pérdida y a crecer a través del conocimiento de los sentimientos, ¿sí? Y aquí es importante que las personas comiencen a depositar esa energía en las amistades, en sí mismos, estableciendo una relación distinta con la persona fallecida. Y digamos que en esta fase se percibe la muerte no como un castigo, sino como parte de la vida. Es un proceso en búsqueda de nuevos objetivos de vida y pues básicamente se logra un reajuste emocional. ¿M? Entonces, las personas son capaces de enfocar todos sus pensamientos, sus emociones en reajustar precisamente esos proyectos de vida que se habían aplazado porque estábamos pendientes de este ser querido que pues desafortunadamente no está. Quiero hacer también aquí una salvedad, una aclaración, y es que existen personas que ocultan precisamente su duelo tras fachadas de fortaleza, bajo patrones de adicción al trabajo, incluso eh, utilizan el consumo de sustancias psicoactivas básicamente porque consideran que a partir de estas acciones se pueden adormecer esas sensaciones de dolor, de sufrimiento y de vacío, pues por la pérdida a corto o largo, y digamos que a largo plazo esto puede generar síntomas físicos, trastornos de la conducta, depresión o incluso un duelo complicado, ¿sí? Es una de las reacciones más frecuentes, entonces uno ve que la persona se aísla, empieza a consumir licor, ¿sí? Porque básicamente el no estar consciente de la situación, pues le permite no sentir ese dolor que todos los seres humanos atravesamos precisamente cuando perdemos a un ser querido. Aquí les voy a hablar precisamente de las manifestaciones del duelo. ¿M? Y por qué quiero hablar de estas manifestaciones del duelo, porque eh, es importante entender que nuestro cuerpo también quiere exteriorizar un poco todo ese dolor que está sintiendo y no solamente lo hacemos a través de lo que podemos manifestar verbalmente, incluso gestualmente, hay otras manifestaciones. ¿M? Vamos a hablar de emociones y sentimientos. La tristeza, pues, es uno de las emociones más, digamos, como de las más comunes, ¿sí? Pero no la tristeza que se exterioriza a través de un llanto. Hay muchas personas que incluso no lloran, ¿sí? Y ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. La tristeza también podemos leerla a través de lo gestual. ¿Sí? Hay una persona que no está llorando, pero su gestualidad, su cara nos está diciendo que está sintiendo una tristeza profunda. El enfado proviene de dos fuentes, ¿sí? La primera es la sensación de frustración ante el hecho de que no había nada que pudiera haberse hecho para evitar esa muerte. La segunda tiene que ver con una tendencia a la regresión, que quiero decir, la persona se siente desamparada, se siente incapaz de existir sin ese ser querido que ya no está. ¿Mm? La culpa y el autorreproche, así como lo vimos en las fases, por no haber llevado a la persona al hospital antes o cosas por el estilo. Normalmente la culpa se manifiesta respecto a algo que ocurrió, algo que se descuidó alrededor de la muerte. La mayoría de las veces la culpa también es irracional y se mitiga precisamente a través de la confrontación con la realidad. Acá les voy a dar un ejemplo. Eh, Hice un acompañamiento en posduelo con una madre que había perdido a su hija por causa de cáncer. Ella me manifestaba que sentía culpa y se autorreprochaba porque ella decía que no debió haber llevado a su hija al hospital, sino que debió habérsela llevado para una finca a la que ella le encantaba ir, visitar, porque pues, era un espacio supremamente tranquilo y agradable, ¿sí? Pero entonces, ¿yo qué hice precisamente para confrontar? ¿M? Entonces yo le decía a ella, bueno, ¿qué tal que si usted se hubiera llevado a su hija para esa finca y que ella hubiera empezado a manifestar ese dolor insoportable? ¿M? Quizá en esos momentos usted también hubiera pensado lo contrario, hubiera dicho, yo no debía haberla traído a la finca, sino que debía haberla llevado al hospital para que ella no hubiera estado en esa situación de dolor tan intenso. Entonces, esto es importante que también lo hablemos con los familiares de los pacientes. La soledad, sobre todo aquella pareja que pierde
a su cónyuge, a su compañero permanente y no tienen hijos, entonces digamos que en este caso esa sensación de soledad se hace un poco más aguda. El shock hace parte, como se los mencionaba, de esta primera fase de la negación, del duelo. El alivio, sobre todo si ese ser sufrió una enfermedad larga o particularmente dolorosa. Sin embargo, este alivio también lo acompaña una sensación de culpa. Eh, Hay unas sensaciones físicas. ¿Mm? Generalmente los familiares eh, nos van manifestando estas sensaciones que van empezando a percibir. Es vacío en el estómago, ¿sí? La opresión en el pecho, en la garganta, la hipersensibilidad al ruido. Hay una sensación de despersonalización. ¿Qué quiere decir esto? Personas que nos dicen, es que yo voy caminando por la calle, no siento que sea yo, siento que eso, nada, esto es real. ¿Mm? La falta de aire, ¿sí? Es una de las más comunes. Por eso es que nosotros invitamos a las personas a respirar profundamente, a ser conscientes de esa respiración, incluso ofrecemos agua para oxigenar esa sangre. Hay unas manifestaciones conductuales, y aquí voy a hablarles del trastorno del sueño, ¿sí? Pueden incluir dificultad para dormir o para despertarse temprano por las mañanas. En los duelos normales se corrige solito, pero si el trastorno del sueño persiste, puede indicarnos que hay un trastorno depresivo más serio que se debería explorar con algún profesional. Los trastornos del sueño pueden simbolizar algunas veces miedos, miedo a soñar, miedo a estar en la cama solo, incluso miedo a no despertarse. Hay unos trastornos también alimentarios, ¿sí? Y esto se puede manifestar en dos extremos, bien sea no comiendo nada o comiendo demasiado. Generalmente, el más común es no comer, ¿sí? Incluso cuando he hecho acompañamientos a los familiares siempre pregunto, cuénteme si ya desayunó, cuénteme si ya almorzó, porque uno los ve haciendo ese acompañamiento permanente y uno dice, hombre, yo no lo he visto salir a comer absolutamente nada. Entonces yo acá le digo a las personas que es importante que el cuerpo tenga energías para afrontar la situación, ¿sí? Uno a veces se olvida de sí mismo por estar pendientes de la persona que está en esa cama, ¿sí? Para ser cuidador hay que cuidarse, ¿sí? Entonces hay que estar preguntando esto porque pues las personas se olvidan realmente de que tienen que alimentarse. Yo lo que hago es consuma algo, ¿sí? Así sea en una cantidad mínima, pero consuma algo, ¿sí? Dele un poco de energía a su cuerpo precisamente para que le dé la posibilidad de estar aquí, ¿sí? Al lado del cañón, como utilizamos el término coloquialmente. El aislamiento social. El aislamiento social, pues básicamente puede incluir una pérdida de interés por el mundo externo. Y aquí quiero hacer una salvedad en relación al aislamiento social y al aislamiento físico, porque digamos que son términos que se han venido confundiendo. ¿Sí? El aislamiento social, sobre todo en procesos de elaboración de duelo, no es bueno. ¿Sí? Podemos estar aislados físicamente, pero no socialmente, y aquí es donde yo hago un llamado a utilizar efectivamente los medios de comunicación, la llamada, la videollamada, el mensaje, ¿sí? Eso nos indica que la persona está siendo acompañada desde otros medios, ¿sí? Utilizando la tecnología, el aislamiento social no es bueno, sobre todo en procesos de elaboración de duelo. La conducta distraída se puede manifestar sobre todo cuando se da la noticia, ¿sí? Y creo que muchos de ustedes se han dado cuenta cuando, por ejemplo, se genera un certificado de defunción en donde uno le pregunta a la familia, regáleme por favor la dirección, la localidad, ¿sí? Esos datos que muchas veces la persona me dice, es que no sé, se me olvidó, no me acuerdo, no entiendo qué me está pasando, esa conducta distraída ahí es donde más podemos evidenciar. Hay unas determinantes en el duelo. Eh, y pues nada, digamos que la primera es quién era esa persona, ¿sí? Y quién era esa persona, pues básicamente nos dice si era mi papá, si era mi mamá, si era mi hermano, ¿sí? Dependiendo de quién era esa persona para mí, yo también voy a poder elaborar de una forma efectiva ese duelo. La naturaleza del apego tiene tres características fundamentales. La primera es la fuerza del apego, ¿sí? Y esa fuerza del apego tiene que ver con la intensidad en el amor. ¿Mm? La reacción emocional aumentará de acuerdo a la intensidad en la relación afectiva. ¿Mm? La segunda característica es la seguridad del apego.
Esa seguridad del apego, ¿a qué hace referencia? Aquí hablo precisamente, y acá siempre hago una pregunta, y es, ¿cómo era de necesaria esa persona que falleció para la sensación de bienestar de ese familiar? ¿Mm? Si el familiar necesitaba a esa persona para su sentido de autoestima, por ejemplo, sentirse bien consigo mismo, esto nos va a anunciar una reacción emocional totalmente difícil, ¿sí? Un ejemplo es aquella esposa que pierde a su esposo y que básicamente esta esposa pues no administraba muchas cosas del hogar, esta esposa no sabía conducir el carro, ¿sí? Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de la seguridad en el apego. La ambivalencia en la relación, cualquier relación íntima siempre tiene cierto grado de ambivalencia. Entonces, básicamente se ama a esa persona, pero también coexisten sentimientos negativos. Normalmente en una relación altamente ambivalente existe una cantidad tremenda de culpa, ¿sí? Unida a esa rabia intensa por el hecho de que esa persona que falleció me dejó sola. Hay unos tipos de muerte y básicamente esto también me va a decir cómo yo voy a elaborarlas, ¿sí? Yo sé que las muertes tradicionalmente se han catalogado bajo las categorías NASH, que son natural, accidental, suicidio y homicidio, ¿sí? Y aquí estas últimas, pues básicamente nos van a hablar de una elaboración de duelo un poco más complicada. Los antecedentes históricos. En los antecedentes históricos quiero que ustedes tengan en cuenta si incluso ese familiar ha tenido pérdidas anteriores, cómo se elaboraron esos duelos. Aquí les voy a hablar de un ejemplo, ¿sí? Pues básicamente eh, hice un acompañamiento en duelo a un paciente que se encontraba en fin de vida, pero también a su esposa. Al abordarla a ella me decía, no, doctora, lo que pasa es que yo no necesito ese acompañamiento porque yo ya perdí a un hijo y también perdí a un hermano, entonces yo ya sé cómo funciona esto. Entonces, yo inicialmente traté de aclararle a ella que no todos los duelos son iguales, ¿sí? Precisamente porque su relación con su esposo, con su hijo, con su hermana era totalmente diferente. Después de varias sesiones, pues ella entendió que no había elaborado adecuadamente el duelo de su hijo, ¿sí? Y que básicamente estaba utilizando esa fachada que les mencioné inicialmente para adormecer ese dolor que sentía en relación a las pérdidas anteriores. Voy a salir un momentico de la pantalla porque quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Es que aquí no tengo la posibilidad de mirar si alguien tiene alguna apreciación, alguna pregunta. Entonces voy a estar aquí revisando. Bueno, vuelvo acá nuevamente a, a compartir, porque en estos momentos vamos a hablar un poco del tema eh, de unas tareas que se tienen que hacer sobre todo en esos procesos de elaboración de duelo, ¿sí? La primera tarea básicamente nos habla de aceptar esa realidad de la pérdida, pero ¿a qué hago relación con esa aceptar? Cuando alguien muere, incluso si esa muerte es esperada, siempre hay cierta sensación de que no es verdad. La primera tarea del duelo es afrontar plenamente la realidad de esa pérdida, ¿sí? Aceptar que esa persona se ha marchado y que precisamente no va a volver. Entonces, primero hablo aquí de negar la realidad de la pérdida. Lo más probable que puede ocurrir es que la persona sufra momificación, pero ustedes me preguntarán, ¿a qué hago referencia con eso de la momificación? Y básicamente quiero decir es que la persona guarda las posesiones de esa persona fallecida en un estado momificado, ¿sí? Y consideran que las tienen que tener así para cuando la persona vuelva. Un ejemplo de esto es cuando los padres han perdido a sus hijos y conservan la habitación tal cual. Esto no es extraño a corto plazo, pero se convierte en una negación si continúa precisamente durante años. Voy a hablarles del segundo paso que nos habla de negar el significado de la pérdida. Y aquí hago referencia con negar el significado de la pérdida. Básicamente es todo lo contrario a la momificación. ¿Sí? Es que las personas utilizan afirmaciones como no era un buen padre, no estábamos tan unidos, en realidad no le echo de menos, y básicamente lo que hacen es deshacerse rápidamente de los artículos personales que le recuerdan a esa persona fallecida. ¿Mm? ¿Por qué lo hacen? Porque consideran que se van a proteger a sí mismos mediante la ausencia de los objetos que le hagan afrontar cara a cara
la realidad de la pérdida, ¿sí? En estos casos es importante darse ese tiempo, no extendido, pero sí un tiempo en el que uno pueda ver esos objetos, pueda recordar a esa persona y ya no sienta dolor, ¿sí? Sino que usted vea esos objetos y usted diga, yo compartí, compramos este elemento, hicimos tal cosa, como que pueda recordar un poco esas experiencias que compartieron sin dolor. El tercer paso es negar que la muerte sea irreversible. Entonces, la irrealidad es particularmente difícil en caso de muerte súbita, especialmente si el superviviente no ve el cuerpo del fallecido. ¿Mm? Y aquí particularmente vamos a hablar de esos pacientes que están hospitalizados, sospechosos o positivos por COVID-19, que están aislados, que su familia no los puede acompañar. ¿Mm? Y que realmente se sienten muy, muy, pero muy vulnerables. ¿Mm? Es importante, y ahorita más adelante lo vamos a abordar, manejar una comunicación continua con la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, nuestra cultura se ha visto condicionada por ver frente a frente a ese ser fallecido. La evidencia visual es necesaria, por eso el ritual del velorio. ¿Mm? Ahorita más adelante vamos a abordar este tema. Vamos a hablar de la siguiente tarea y es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. ¿Mm? Pero aquí hago no mentiras, me salté una. La segunda es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Y aquí quiero hacer referencia a que no todo el mundo experimenta el dolor con la misma intensidad ni lo siente de la misma manera, pero es imposible perder a un ser querido sin experimentar dolor. ¿Mm? Idealizar al muerto. ¿Mm? La gente utiliza drogas, alcohol, precisamente para evitar las cosas que le recuerdan a ese ser querido, y eso ya se los había mencionado. ¿Mm? Aquí hablo también de la cura geográfica, pero ¿qué quiero decir con eso? Y es que hay algunas personas que no entienden la necesidad de experimentar el dolor de la pérdida y lo que hacen es encontrar una cura geográfica. Viajan de un lugar a otro precisamente buscando cierto alivio a sus emociones. Yo no digo que los viajes estén mal, pero ¿qué pasa cuando se hacen tan rápidamente? Es decir, muere hoy mi ser querido y yo en 2 días me voy a viajar porque considero que esto a mí me afecta y yo tengo que salir de aquí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aplazando ese duelo. ¿Por qué? Porque la persona, cuando retorna a su casa, los espacios tienen memoria. ¿Mm? Entonces, básicamente, cuando vuelva, pues empieza a elaborar ese duelo, pero estamos aplazando precisamente experimentar todas esas sensaciones que nos genera la pérdida de ese ser querido. La tarea 3, adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. ¿Mm? Les voy a dar un ejemplo y es el de las viudas o el de los viudos, que implica educar a sus hijos solos, enfrentarse a una casa vacía, manejar la economía solos. ¿Mm? Esto implica asumir roles que yo no quería asumir o que yo no había pensado asumir. Y yo se los decía anteriormente y es como, por ejemplo, mi esposa era la que siempre administraba la economía del hogar, ella era la que manejaba, ella era la que planeaba los viajes de fin de año y entonces cuando ya no está ella, yo creo que soy incapaz precisamente porque ella era la que lo hacía, no lo hacía yo y eso a mí me parece difícil y yo no soy capaz, entonces me siento inútil, me siento infantil. ¿Mm? Personalmente la persona se puede sentir en quiebra. ¿Mm? Entonces cuando algo le sale bien, cuestiona esa eficacia personal y la gente le puede atribuir cualquier cambio al azar o al destino y no a su propia fuerza o habilidad. Y precisamente aquí traje a ese término de capacidad de agencia como esa posibilidad que tenemos los seres humanos de resurgir. Ustedes han escuchado el término de resiliencia. La resiliencia también tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos de hacerle frente a las adversidades que se nos van presentando. ¿Mm? El último paso, esa imagen me parece súper maravillosa, valiosa, porque de lo imposible empezamos a ver esas posibilidades, ¿sí? Y se empieza a presentar precisamente ese ajuste al propio sentido del mundo. Empezamos a encontrar esas posibilidades donde antes no las encontrábamos. La última tarea nos habla de recolocar emocionalmente a la persona fallecida y continuar viviendo. ¿Y a qué hago referencia aquí?
Primero, es la disponibilidad de esa familia para empezar nuevas relaciones, que depende no de renunciar a ese ser querido, sino de encontrarle un lugar apropiado en su vida psicológica. Un lugar donde es importante, pero también nos permite espacio para que otras personas lleguen. ¿Mm? Entonces, básicamente, nos habla de pensar en el fallecido sin esas manifestaciones físicas, conductuales, emocionales, de las que hablábamos anteriormente. ¿Mm? Y básicamente un punto de referencia del duelo acabado es cuando una persona es capaz de pensar en ese fallecido sin dolor, ¿sí? Cuando vuelve a invertir sus emociones en la vida de los vivos, ¿sí? En reconstruir, en ajustar ese proyecto de vida en el que venía transitando con esa persona querida, pero que ya debe seguir con la mano o con el apoyo de otros. Yo traje aquí unos comentarios porque los he escuchado y generalmente siempre he dicho que es importante evitarlos. ¿Y por qué? Ya les voy a explicar. Primero sé cómo te sientes. Ese sé cómo te sientes, pues no es cierto. Yo se los decía inicialmente y es que el dolor es universal, pero también es totalmente individual, ¿sí? Yo no sé cómo se siente la otra persona porque es que ella es la única persona que sabe la magnitud de ese dolor que le produce esa pérdida. Ser valiente, Nelson Mandela tiene una frase muy linda que dice, no es valiente aquel que no siente miedo, sino el que sabe conquistar. Ustedes en estos momentos son valientes. Las personas que trabajamos en el sector salud, en estos momentos somos valientes. No digo que seamos superhéroes, ¿sí? Y ahorita más adelante lo vamos a abordar. Somos valientes precisamente porque nos estamos enfrentando día a día a la muerte, ¿sí? Somos valientes porque acompañamos a estas familias que quizá no tienen ese apoyo y lo encuentran en ese personal de salud, ¿sí? Somos valientes precisamente porque salimos de nuestras casas en medio de una pandemia, cuando nadie quiere enfrentarse a lo que estamos afrontando en estos momentos. La vida es para los vivos, la vida es para los vivos, pero también para conmemorar a aquellos que ya no están. ¿Mm? Y ahorita les voy a hablar un poco de esos rituales desde lo simbólico. Esto acabará pronto, realmente no sabemos si va a acabar pronto. El duelo es algo relativo, la elaboración del duelo también implica cómo esa persona lo elabora y lo que les he venido mencionando anteriormente. Ponte en los zapatos, en sus zapatos, ponerse en los zapatos del otro, esa es una de las más comunes. Eh, y yo les voy a decir algo aquí, es que si yo me pongo los zapatos del otro, esos zapatos me pueden quedar ajustados, esos zapatos me pueden quedar grandes, esos zapatos me pueden generar alguna herida porque es que me tallan. ¿No? Entonces, yo no me puedo poner en los zapatos del otro. Cada quien utiliza sus zapatos precisamente porque se siente cómodo con esos zapatos. Entonces, por eso esa frase yo jamás la utilizo. Técnicas, hay unas técnicas útiles en el asesoramiento, estas técnicas son valiosas y sé que les va a servir a muchos de ustedes, por eso les decía que esta no es una charla que ustedes van a poder implementar no solamente en lo laboral, sino con su comunidad, con su familia, personalmente, y es que básicamente hablamos de un lenguaje evocador. ¿Mm? Un lenguaje evocador, ¿qué quiere decir? Es que básicamente el lenguaje nos ayuda a aceptar la realidad, ¿sí? El lenguaje ayuda a estimular esos sentimientos dolorosos que muchas veces nos guardamos. El uso de símbolos, ahí les puse precisamente unas fotografías y es que básicamente las fotografías nos ayudan a crear una sensación de inmediatez y nos ayudan también a tener un enfoque concreto para hablar al fallecido en vez de hablar de él. ¿Sí? Escribir es supremamente valioso e importante. Nos ayuda a hacer que esta persona exprese sus pensamientos y sentimientos. Esto le puede ayudar incluso a arreglar asuntos pendientes, expresar esas cosas que necesite decirle. Escribir es súper bueno, sobre todo para aquellos que no pueden acompañar a su ser querido, aquellos que les cuesta trabajo manifestar verbalmente lo que están sintiendo. Eh, Llevar un diario también nos ayuda a explicar un poco esa experiencia del duelo, nos facilita la expresión de sentimientos y da un significado personal a la experiencia de la pérdida. Dibujar.
Dibujar sobre todo con los niños y con las niñas. Eso es supremamente importante porque así como la doctora Liz utilizó ese lenguaje simbólico con los niños y con las niñas, nosotros también podríamos hacerlo. Y es que a veces los dejamos como de lado. Los dejamos de lado porque consideramos que ellos no tienen voz y voto dentro de los procesos de elaboración de duelo y es importante entender que ellos también necesitan elaborar sus duelos, ¿sí? Y en estos momentos es cuando la familia necesita más el apoyo de unos a otros. El libro de los recuerdos es importante porque en familia se construye, ¿no? Nos permite poner fotos, nos permite dibujar, nos permite escribir, ¿no? Compartir alguna experiencia de vida. Este libro de los recuerdos es supremamente importante, sobre todo cuando, mmm, cuando hay niños tan pequeñitos y no tuvieron la oportunidad de tener una imagen de ese papá o de esa mamá que se fue. Entonces, cuando la persona va creciendo y tiene la oportunidad de tener contacto con este libro de los recuerdos, pues se da la posibilidad precisamente de entender quién era esta persona, ¿sí? Lo valioso, las enseñanzas, las experiencias que pudo haber compartido. Voy a ir mirando el chat porque se supone que este es un lenguaje, este es un encuentro de doble vía. Mirando el chat. Bueno, ya nos están diciendo que al final de la charla se van a ir respondiendo precisamente todas las inquietudes, porque no queremos tampoco perder un poco como el hilo conductor de la charla, pero sí, ahorita vamos a dar un espacio precisamente para encontrarnos, para que ustedes nos compartan un poco esas experiencias. Voy a ir compartiendo nuevamente la presentación. Permiso, voy a ir mirando aquí. Nos dice, el cómo se pase por el proceso de duelo está directamente ligado al ámbito psicosocial o tiene alguna diferencia marcada dependiendo en el medio en el que se vive. Digamos que todas las personas tienen precisamente que vivir este proceso de elaboración de duelo, ¿sí? Eh, digamos que el medio en el que vive también, es como todos estamos arraigados a una cultura, y ahorita precisamente les iba a hablar un poco del tema de los rituales, ¿sí? Porque eso también está marcado de ese contexto sociocultural en el cual están inmersas las personas. Pero creo que ahorita cuando lo veamos más adelante voy a poder responder a tu pregunta. Dice qué diferencia cómo se abordaría el duelo de los hijos no nacidos o abortos. También se los voy a contar, está más adelante en la presentación. Entonces creo que vamos a ir adelantando un poco la presentación porque muchas de esas preguntas están ligadas a los que, digamos, el material que también les traje, porque sé que muchos de ustedes, ahorita vamos a hablar de estos tipos de pérdidas, ¿sí? Que son tan importantes porque ustedes viven el duelo también de sus pacientes. También es importante entender qué pasa cuando muere un padre o cuando muere un hijo. Eso está dentro de la presentación. Entonces vamos a ir adelantando la presentación porque muchas de esas inquietudes pueden surgir a raíz de lo que está aquí preparado para ustedes. Eh, en estos momentos, pues vamos a abordar los tipos de pérdida, que sé que son varias de las preguntas que ustedes pudieron formular a través del chat y vamos a la muerte. Yo les venía contando que cuando un progenitor fallece, los hijos se ven forzados precisamente a colocarse en el rol de cuidador del progenitor vivo, ¿sí? Y precisamente tiene que ver con ese sentimiento de soledad que queda, le queda a ese compañero permanente que tenía algunos progenitores. Entonces, pues básicamente aquí hay que estar muy pendientes precisamente de ese duelo que el hijo aplaza precisamente por considerar que es importante que pueda desarrollar su rol como cuidador. ¿Mm? Es importante que las dos partes, tanto hijos como padres, puedan manifestar lo que están sintiendo, encontrar un apoyo familiar y tratar de ajustar un poco las rutinas. Cuando muere uno de los padres pasa lo que sucede
lo que les había comentado en relación al tema de los roles. Entonces, como uno de los progenitores desarrollaba varios de los roles, pues tienen que ajustarse a varias dinámicas familiares. Cuando muere un hijo, mueren las expectativas y proyección en el futuro de los padres. ¿M? Todos los que somos padres, pues básicamente tenemos muchas proyecciones para nuestros hijos. ¿M? Cuando alguno de nuestros hijos fallece, pues básicamente esas proyecciones, esas expectativas mueren con ellos. Algunos padres incluso piensan en la posibilidad de que un nuevo hijo llegue. ¿M? Pero ¿qué pasa? Estos padres no se permiten elaborar el duelo de este hijo y toman la decisión de rápidamente volver a tener un hijo, pues para que sustituya a aquel que murió. ¿M? ¿Y qué pasa con este hijo que básicamente es un sustituto y es que pierde su propia identidad? ¿Sí? Porque básicamente ellos piensan, consideran que es como lo hacen precisamente para reemplazar, y discúlpenme en el término, a aquel que falleció. Los padres que creen de alguna manera que no supieron proteger a su hijo, ¿sí? Y esto sucede ¿por qué razón? Porque todos los que somos padres también consideramos que esa labor, que esa tarea, pues nunca va a terminar. Incluso cuando nuestros hijos están grandes, tenemos esa necesidad de protegerlos, de generarles un bienestar, un entorno que les brinde seguridad. Y pues básicamente también empieza a crecer esa frustración por no haberlo sabido cuidar. ¿Sí? Aquí voy a tocar un tema muy importante y sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados, y es precisamente cuando muere un paciente, ¿sí? Eh, Aunque el personal de salud sabe que los seres humanos mueren, a veces olvidan que todos, incluyéndoles a ellos mismos, también sienten. ¿M? Hay personas que se llevan esto para su casa, que comienzan un duelo tardío, y por eso es tan importante manejarlo, elaborarlo para poder continuar. ¿M? Muchos de ustedes generan ese apego del cual hablábamos inicialmente. ¿Por qué? Porque compartimos muchas veces más con ese paciente que con nuestras propias familias, ¿sí? Los turnos son largos, por ende, pues, eh, el acompañamiento, digamos, ese sentido maternal se empieza a desarrollar en los entornos laborales, ¿sí? En los entornos hospitalarios. Entonces, depende de la cercanía y del tiempo de cuidado con ese paciente, también asimismo será la elaboración de duelo que nosotros como profesionales de la salud tengamos que abordar, elaborar. Y es importante que lo hagamos, ¿por qué? Porque día a día nos vamos encontrando con pacientes que presentan la misma patología, ¿sí? Y si no elaboramos esos duelos, pues vamos a tener ese temor a atenderlo, ¿sí? Por eso es tan importante prestarle atención a eso que vamos sintiendo y no considerar que hoy termina este día y mañana empieza otro, no. Si bien es cierto, termina uno y inicia otro, es importante saber cerrar lo que sucedió ese día, ¿sí? Hay que cerrar esos momentos, hay que hacer esos cierres, incluso si es de manera simbólica. Comunicarle a los familiares la muerte de su ser querido también se vuelve algo importante, ¿sí? ¿Y por qué se vuelve importante? Porque a veces el personal de salud también se identifica con esas familias porque se han apegado a ellos, entonces comparten un poco ese dolor del fallecimiento de ese paciente. ¿M? Establecer diálogos precisamente con los pacientes, con su familia, nos ayuda también a respetar de una u otra manera la voluntad, ¿sí? La voluntad. Acá voy a hablar de los rituales y considero que es supremamente importante que lo pongamos también sobre la mesa, porque siempre nos han hablado del funeral, del luto, ¿sí? Pero pues más allá de eso, ¿por qué? Porque nosotros llevamos a cabo estas prácticas incluso que en muchas ocasiones pues también hacen parte de nuestra cultura, ¿sí? Y sobre todo ahorita que estamos presentando toda esta situación en relación con el COVID-19. ¿Por qué? Porque esos funerales, esos rituales de velación, pues no se pueden llevar a cabo, ¿sí? Y pasa lo que les contaba en un momento, y es que nosotros los seres humanos necesitamos de esa evidencia visual, ¿sí? Necesitamos ver a nuestro ser querido que falleció, necesitamos tener esa cercanía con ese ser querido que ya no va a estar, necesitamos hacer un reconocimiento de esa persona, de ese cuerpo,
cuerpo. Entonces, ¿por qué, sí, digamos, por qué se han implementado los funerales? Porque nos ayuda precisamente a hacer realidad esa pérdida. La ceremonia puede además ser una reflexión sobre la vida de la persona que se ha ido. Por eso en los velorios le dan como voz a los familiares o a las personas cercanas, ¿sí? Precisamente en esa reflexión sobre la vida misma, pero también sobre esas enseñanzas que nos pudo haber dejado ese ser querido, ese familiar. ¿Sí? Tiende, tiene el efecto de tender una red de apoyo social a la familia, por eso generalmente en estos rituales funerarios vienen personas que no se han visto durante mucho tiempo. Generalmente cuando hay discrepancias al interior de la familia, este es el momento en el que se presta para la reconciliación. Desafortunadamente los seres humanos esperamos a que sucedan este tipo de situaciones tan dolorosas y tormentosas para darle paso al perdón y a la reconciliación. Entonces, el funeral básicamente también ayuda de una u otra manera a elaborar ese duelo, porque nos permite tener la cercanía con la muerte de una u otra manera. El luto, ¿por qué nos vestimos de negro? ¿Sí? Básicamente el luto es utilizado como expresión social de la conducta y de las prácticas posteriores a la pérdida. ¿Sí? El luto es un aspecto y una manifestación sociocultural, incluso religiosa. La función del luto es expresar esa tristeza, ese dolor que se siente por la desaparición física de esta persona que queríamos tanto, ¿sí? El color negro es la ausencia de colores, ¿sí? De luz. Entonces, básicamente nos ayuda a entender no a entender, a expresar un poco ese dolor que estamos sintiendo. ¿Sí? Las cenizas, esa es una de las preguntas más frecuentes, ¿sí? Y es que los familiares me dicen a mí que nos sugiere que hagamos con las cenizas. Eh, Creo que es importante entender que esta es una decisión de familia, ¿sí? Las cenizas, y sobre todo ahorita, que nuestros pacientes por COVID tienen un destino final de la cremación, pues los familiares están pensando qué hacer con en estas cenizas. Entonces, básicamente hay posibilidades como sembrar un árbol, porque básicamente es como la resignificación de la vida misma, ¿sí? Y también ese árbol nos permite tener un ejercicio simbólico en donde posteriormente puedo dirigirme a ese lugar específico en donde lo sembré, tengo la posibilidad de hablar con esa persona a través de ese árbol desde un ejercicio muy, muy simbólico. Esparcirlas en un lugar muy significativo. Generalmente las personas esparcen las cenizas donde tuvieron su luna de miel, donde generalmente realizaban algún paseo en la finca, en donde incluso esta persona le encantaba estar. Entonces, por eso les decía que son decisiones que se deben tomar en familia. Muchas veces se la dejamos al viudo, a la viuda, sí, y los hijos respetamos esa decisión de los padres, pero creo que también es importante ayudarles, ¿sí? Hablarlo, ponerlo sobre la mesa. Generalmente evadimos este tipo de temas y entender que el duelo también es algo que se comparte con el otro. El cenizario, pues básicamente es una de las opciones que nos permiten las funerarias, precisamente para tener un lugar en donde reposen las cenizas de ese ser querido, ¿sí? Pero pues como se los mencionaba, estas son ya decisiones de familia. Y voy a tocar un tema pues que a muchos nos ha generado incertidumbre, miedos, pero ustedes me van a preguntar por qué traje esta norma el día de hoy. Creo que es importante traer la norma porque la norma nos permite también ayudarle a entender a esa familia que nos dice, pero es que yo sé que mi familiar no falleció por COVID, porque, digamos, estoy hablando en los casos en que hay un fallecido por sospecha COVID, debe tener exactamente el mismo tratamiento que un COVID positivo, ¿sí? Entonces, la familia en este proceso de negación pues nos va a decir que no y que él sabe que su familiar no tenía COVID porque sus enfermedades de base, pues básicamente tenía pues varios de los criterios de la sospecha por COVID. Entonces, creo que es importante entender que la norma es necesaria al momento de dar una notificación de fallecimiento por COVID, ¿no? Y aquí yo traje un poco las orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres de COVID. Ahí está claramente definido y nos dice, el destino final será cremación. Si no se cuenta con hornos crematorios en el territorio, se practica inhumación o sepultura en bóveda. Como en Bogotá tenemos hornos crematorios,
pues el destino final siempre va a ser cremación. Es importante que lo tengamos claro. La resolución más reciente es la 561 del 24 de abril del 2020, que nos dice, esta resolución únicamente pide las normas transitorias con ocasión del COVID-19 en el Distrito Capital, y es la que nos corresponde a la ciudad de Bogotá. ¿Qué nos dice esta resolución? En su artículo transitorio número 3, dice claramente, una vez diligenciado el certificado de defunción en donde se registre como causa de muerte, caso probable o confirmado COVID-19, inmediatamente se debe realizar trámites, se deben iniciar trámites, licencia de cremación, es importante tener en cuenta que hay que tener una autorización por parte de la familia para poder hacer la cremación del cadáver. Esta norma nos ayuda a dar una información clara, precisa, para que además la gente entienda que no es que a nosotros se nos haya dado por mandarlo a cremar. No, es importante aclararles que nos adherimos a la norma, ¿sí? Esta es una situación a nivel mundial, ¿sí? Y por eso mismo se está tratando de esa manera. Claro, hay que entender un poco la situación y es que yo no pude cuidar a mi familiar en sus últimos días de vida, yo no pude acompañarlo en su dolor, yo no me pude despedir, ¿sí? Y esto es importantísimo, como lo vimos anteriormente, porque hace parte de ese duelo anticipado que nos permite ir eh, asimilando de una u otra manera esa información. Yo les decía inicialmente que son varias muertes las que atravesamos, no solamente los pacientes cuando van perdiendo su independencia, sino los familiares, cuando no podemos acompañar, cuando no podemos dar una palabra, no podemos decirle lo mucho que lo amábamos, porque así como pasó con Liz, ¿sí? Los adultos nos esperamos hasta el último momento precisamente para poderle decir al otro, perdónenme por los errores cometidos, le agradezco por todo lo que usted me enseñó, porque gracias a usted hoy soy quien soy. ¿Mm? Es importante que tengamos en cuenta esta norma por esas razones. Eh, Aquí quiero decirles algo muy, muy importante y tiene que ver precisamente con lo de los cadáveres, y es que cómo podemos ayudar a las familias precisamente de estos pacientes que están aislados, que quizá tengan algún mal pronóstico, que se encuentran en fin de vida, que son sospechas o son positivos por COVID-19. Importante el manejo de la información continua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, eso le ayuda a las familias a prepararse para un posible desenlace, ¿sí? Es irlos preparando, ¿sí? Esta información continua, yo sé que en las clínicas lo estamos haciendo, y es que básicamente hay una persona responsable para llamar a esa familia y contarle un poco cómo se encuentra ese paciente, ¿sí? Esa información continua es completamente necesaria para que la familia vaya iniciando ese proceso de elaboración de duelo anticipado. Acompañamiento virtual. Bueno, este es un ideal. Sé que en muchas clínicas también se está implementando, y básicamente tiene que ver con realizar procesos de acompañamiento en duelo anticipado a las familias. Y es que varios de los profesionales, psicólogos, podamos realizar llamadas para precisamente acompañar a la familia en ese duelo anticipado, permitirle expresar todos esos sentimientos y emociones de las cuales ya habíamos hablado, y pues además también orientarlos, ¿sí? Porque hay muchas personas que preguntan, es que yo no entiendo por qué me estoy sintiendo así, yo qué puedo hacer precisamente para hablar con los niños, cómo puedo establecer una comunicación con, ¿sí? Pueden existir muchísimas dudas y ese acompañamiento virtual pues es el ideal, ¿sí? Se está empezando a implementar, hay que entender un poco que esas llamadas pues también requieren un poco de un proceso emocional también por parte del profesional de psicología, ¿sí? Porque nosotros también nos cargamos, porque llegan a nosotros un montón de situaciones que muchas veces nos cargan. Entonces bueno, y aquí viene precisamente, le doy paso al tema del autocuidado y cuidado colectivo, y aquí quiero, y esto sí tiene que ver con cada uno y cada una de ustedes, y es importante que cuando veamos que algún compañero está atravesando alguna situación de pánico, esté irritable, esté iracundo,
pues hay que ponerle atención a ese compañero o a esa compañera, ¿sí? Y aquí hablo de autocuidado, ¿por qué? Porque es importante que realizamos pausas activas dentro de nuestra rutina, porque además son largas rutinas de trabajo, hay que buscar unos espacios de autocuidado para que usted pueda respirar, para que usted pueda tomarse un vaso de agua, un café, para que usted pueda compartir con ese compañero al que le tiene mucha confianza qué sensaciones le está generando lo que está viviendo, ¿sí? No se calle, desahóguese con su compañero. Es importante hacer uso de ese entorno que nos rodea, pero un uso adecuado, ¿sí? Desahogarnos. Y aquí hablo de aceptar límites y yo inicialmente les había hablado un poco del tema del heroísmo, los héroes y las heroínas, que es como un término utilizado recientemente y es, no considero que ni ustedes ni yo seamos héroes ni heroínas. ¿Por qué? Porque eso nos deshumaniza, ¿sí? Los héroes no piden ayuda, ¿sí? Los héroes no se agotan, nosotros sí. Nosotros somos frágiles, ¿sí? Y no tenemos el control de todas las situaciones. Y eso es algo que tenemos que tener, digamos, clarísimo, porque a veces nos frustramos porque consideramos que podemos manejar absolutamente todo y no es así. Nosotros nos agotamos. Aceptemos esos límites. Es importante que seamos conscientes de la situación actual, que realmente nos agota, no solamente por lo que vivimos a diario en nuestro trabajo, sino por lo que nos suministran los medios de información, porque cuando llegamos al barrio escuchamos el rumor de X, el rumor de Y. Entonces, es importante que aceptemos esos límites para que no nos saturemos, para que no nos sobrecarguemos. Yo aquí también les quería hablar un poco del miedo, ¿sí? Y el miedo precisamente como emoción necesaria que tenemos todos los seres humanos, es una herramienta que nos permite estar a salvo y evitar comportamientos de riesgo, ¿sí? Cuando esos niveles de incertidumbre crecen, como lo que nos está pasando precisamente ahora, el miedo provoca situaciones de bloqueo, ¿sí? En la que no funcionan ninguna de nuestras herramientas necesarias para afrontar el día a día a nivel personal y a nivel profesional, ¿sí? La incertidumbre en estos momentos es grandísima, en parte porque ningún profesional sanitario, llámese médico, psicólogo, puede contestar con precisión hasta cuándo va a durar toda esta situación, ¿sí? Ni cuáles van a ser como las consecuencias exactas. Es importante tener como unas herramientas y pautas básicas, y aquí hablo de identificar y aceptar ese miedo, ¿sí? Reconocer que una situación realmente nos preocupa para así poderla compartir con nuestro entorno, ¿sí? Compartir esa preocupación va a permitir aliviar un poco esa tensión que nos produce y además encontrar otro tipo de respuestas que antes no habíamos podido ver, ¿sí? Generalmente es posible encontrar alternativas a nuestros propios pensamientos cuando alguien nos escucha, cuando alguien también nos brinda esa palabra de apoyo. Es importante estar bien informados, pero para ello no hay que estarlo ni mucho ni poco. Es igual de malo no querer saber nada, querer saberlo absolutamente todo, ¿sí? Debemos seleccionar realmente pues muy bien esas fuentes de información, incluso cuando ingreso a las habitaciones de los pacientes y están viendo noticias, les sugiero que cambien de canal, ¿sí? Porque básicamente eso empieza a generar un pánico mediatizado que no queremos que se siga desarrollando. Y es importante también que establezcamos unas mínimas rutinas de ocio y de trabajo, porque o si no, pues esa preocupación va a estar sobrevolando constantemente en nuestra cabeza. ¿Sí? A mí me han hecho preguntas como si es posible que el miedo se contagie, y yo siempre digo, claro que es posible, ¿sí? Los seres humanos somos gregarios, es decir, vivimos en grupos, y un ejemplo de estos es cuando, por ejemplo, antes cuando teníamos la posibilidad de ir a algún concierto, esa alegría del que estaba al lado, del que estaba delante y atrás se contagiaba, ¿sí? En estos momentos hay una ansiedad gregaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una situación de preocupación latente y global provocada, por ejemplo, en estos momentos como el COVID-19, es igualmente posible a esa, digamos, es parecida a esa sensación de malestar que contagiamos al otro, a las personas que nos están rodeando. Y aquí pues es importante tener en cuenta que estamos trabajando para personas y con personas, y ese miedo que yo tengo pues se lo puedo contagiar a otros si no empiezo a identificarlo, a aceptarlo y a tramitar. Y aquí como para ir cerrando, pues quiero que ustedes recuerden algo importante, y es que es importante que se permitan sentir, ¿sí? Sientan esa rabia, sientan esa impotencia, incluso esa frustración que nos genera el día a día. ¿Sí? No tenemos
la posibilidad de desarrollar esa autonomía que antes podíamos. Antes podíamos hacer elecciones, tomar decisiones, podíamos salir a la calle en cualquier momento con nuestra familia, podíamos viajar, no teníamos que estar utilizando una serie de elementos como tapabocas, gorros, monogafas, y que a veces nos asfixian, que a veces nos molestan, nos incomodan, ¿sí? Digamos que esa facultad de la autonomía se ve un poco restringida. Recuerde pedir ayuda. Usted es un ser humano sensible ante las situaciones que acontecen a su alrededor. Pedir ayuda es necesario. ¿Mm? La espiritualidad, cuando iniciamos la charla les hablaba un poco del tema de la espiritualidad, ¿no? Pero no, digamos, la espiritualidad no está netamente, digamos, ligada a lo religioso. La espiritualidad es más una conexión, ¿sí? Yo puedo ser un ser supremamente espiritual si tengo conexión con la naturaleza, con el mismo Dios, con cualquier ser supremo que ustedes consideren, ¿sí? Incluso yo puedo desarrollar acciones de autocuidado, hacer una conexión interna, llegando a mi casa, apagando absolutamente todo, poniendo música relajante, acostándome, haciendo una especie de lectura interior, ¿sí? Yo siempre hablo del escáner, el escáner corporal, y es poder revisar si realmente tengo tensión en mi espalda, en mis hombros, en mi cuello, cómo están mis pies, mis piernas, realmente los escucho, los observo, digamos que es paradójico, ¿no? Que estemos tan pendientes de las reacciones corporales de otros y muchas veces no nos miramos a nosotros mismos. Permanecer socialmente conectados mientras mantenemos la distancia física. Y aquí hago referencia, yo ahorita les hablaba que no era lo mismo el aislamiento social al aislamiento físico. El aislamiento social no es bueno porque en estos momentos es cuando más tenemos que estar conectados los unos con los otros, ¿sí? Utilizar la videollamada, el mensaje. Sé que muchos de nosotros cuando vemos ese mensaje de ese ser querido, incluso de ese amigo con el que hace rato no nos hablamos, pues nos genera una alegría inmensa, y es en estos momentos cuando más necesitamos estar socialmente conectados, mientras precisamente mantenemos esa distancia. El uso de la tecnología nos ayuda a sentirnos menos solos y aislados. Mantener la comunicación ayuda no solamente a aliviar sentimientos de aislamiento, sino que además reduce el estrés y esos niveles de ansiedad. Es importante también que preservemos esa conexión social, ¿sí? Eh, por eso, hoy también les hago un llamado. Sé que muchos estamos metidos en nuestra rutina diaria. Sé que muchos estamos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, pero démonos un tiempo que cuando lleguemos a la casa podamos hablar con ese familiar, también darle la posibilidad de escucha, porque a veces llegamos y nos acostamos porque, claro, estamos agotados del día a día, pero también quizá ese hijo, ese hermano, ese sobrino quiera contarnos algo particular, y también salirnos un poco, alejarnos un poco de esa realidad nos va a ayudar un poco a pensar en otras cosas. Ya con esta última eh, diapositiva me despido, y es una frase de la doctora Isa Jaramillo. Ella es psicóloga clínica, nos dice, lo voy a leer textualmente, dice: cuando tomamos en nuestras pies manos resquebrajada, lloramos sobre ellos y aceptamos la pena, para después, con viejos recursos y con lo aprendido en esta dolorosa experiencia, emprender la tarea de reconstruir nuestro mundo roto y llenarlo de otros significados, ¿sí? Esta es la invitación del día de hoy, es llenar de nuevos significados esto que estamos viviendo, esto que nos está pasando, pero más allá de dejar que el miedo se apodere de nosotros, es darnos la oportunidad de escuchar al otro, de ser el apoyo de que esté solitario. En estos momentos, pues vamos a darle paso a las preguntas que puedan haber surgido en medio de la presentación. No te escucho. Listo, ¿ya me escuchas? Ahora Sí, sí. ahora sí. Listo. Muchísimas gracias por tu presentación. ¿Sabes qué? Me gustaría que volvamos a retomar un poquito la frase de la psicóloga clínica que nos dijiste, porque ahí se entrecortó un poquito el audio. Si quieres, no nos compartes la pantalla ni nada, sino no la lees para
para tenerla como una reflexión, sin compartir pantalla, tranquila. Listo, entonces, ¿qué nos dice ella? Nos dice, cuando tomamos en nuestras propias manos los pedazos de vida resquebrajada, lloramos sobre ellos y aceptamos la pena para después, con viejos recursos y con lo aprendido en esta dolorosa experiencia, emprender la tarea de reconstruir nuestro mundo roto y llenarlo con otros significados. Listo, Básicamente eso súper. era lo que... Sí, no, muy buena frase y por eso quería de pronto recalcarla o retomarla porque se había escuchado un poquito lejos. Creo que primero de parte del Centro Policlínico de Lolaya te damos muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por esta charla tan enriquecedora que yo sé que va a ayudar a muchos de nuestros colaboradores y también pacientes que vean más adelante la charla o que hayan estado presentes. Ahorita, pues, creo que pasamos al panel de preguntas. Las preguntas que nos quieran ir haciendo las pueden ir colocando en el chat. Vamos a ir revisando el tema, a ver cómo estamos con preguntas. Lastimosamente, las preguntas anteriores sí se nos perdieron o quedaron de pronto en el otro chat porque nos tocó cambiar, bueno, del enlace, ¿no? Pero por el momento, lo que recuerdo mucho, una de las preguntas anteriores era cómo abordar ese tema del aborto y de un recién nacido. Entonces, tú también ya lo explicabas en tu charla como unos tips de pronto para los colaboradores que tienen que afrontar eso, que están en una UCI neonatal, que tienen de pronto que dar esa mala noticia a unos familiares. Yo por ahí veía un comentario que hizo una de las compañeras. Ella decía, Yanira Solorza nos decía la videollamada es muy importante. En efecto, es completamente importante precisamente porque como no podemos estar cercanos, nosotros somos muy dados al acercamiento físico, ese calor humano. La videollamada precisamente por lo menos nos permite establecer otros medios alternativos de comunicación, desahogarnos, ¿sí? Y así esa persona esté intubada o esté en las condiciones que se encuentre, el hecho de que le llegue el mensaje nos permite estar un poco más tranquilos. Exactamente. Bueno, por acá María Cuevas nos dice muchas gracias. La doctora Yanira, efectivamente, que la charla muy completa. También nos dice Nancy Rojas que la charla muy importante, muy completa. También les recordamos que este video va a quedar completo en nuestro canal de YouTube para las personas que quieran volver a retomar la charla de la doctora Sandra. No siendo más, no sé, doctora, con qué quieras terminar. No veo preguntas en este momento, sino más bien como agradecimientos para todo el tema de tu charla, que les pareció muy completa a todos, ¿no? Bueno, pues para ir cerrando, quiero primero pues agradecerles, nuevamente pedirles disculpas por las dificultades técnicas, son cosas que se nos salen de las manos a los seres humanos. Como todos cometemos errores precisamente, así como les decía, no somos héroes ni heroínas, esto no les pasa a ellos. Creo que es importante nada, que nos demos el tiempo para reconocer lo que vamos sintiendo en el día a día. Yo también hago parte de esta primera línea y también he sentido frustración, he sentido impotencia, he sentido miedo. Yo soy mamá y pues, por ejemplo, manejar esto con mi familia no ha sido fácil porque pues a uno le toca realmente llegar y no, espérate, primero realizo todo el protocolo de bioseguridad y pues esto también genera como unas pausas en ese proceso de estar conectados con el otro. Entonces, no, básicamente teníamos unas rutinas en las que íbamos, abrazábamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestro esposo, a nuestra mamá. Ahora no, ahora primero es importante que yo me bañe, bla, 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 y esas pausas pues también como que nos van alejando un poco. Por eso les comentaba que era tan importante que nos demos ese espacio en familia para hablar, quizá no necesariamente de esas cosas que nos generan tensión, sino de cosas también bonitas. Sé que todos hemos también compartido experiencias muy significativas de su trabajo, ¿sí? Los pacientes y los familiares que nos envían mensajes muy malos también es importante compartir, porque quizá les está pasando a ellos, pues nos pueda pasar a alguno de nosotros. También les decía, acompañarnos entre compañeros de trabajo, ¿sí? A veces estamos como tan metidos en la mecánica diaria
no paramos un poquitico y no nos damos cuenta que mi compañero llegó como triste, como acongojado, pues importante acercarnos, ¿sí? Claro, hay que mantener la distancia del aislamiento físico, pero acercarnos con la palabra adecuada, quizás con esa mirada que también les decía yo, ustedes nos permita conectarnos a través de esa compasión, a través de esa empatía. Eh, Ay, bueno, acá María Cuevas nos pregunta, Sí, alguien preguntó que si era recomendable continuar celebrando el cumpleaños cuando la persona ya no está. Y sobre todo estas fechas pues generalmente es cuando, digamos que generan como un dolor profundo, porque básicamente le compartir estas fechas especiales. Yo siempre he hablado de los rituales simbólicos, ¿sí? Y es básicamente a esta persona cómo le gustaba que le celebraran su cumpleaños. Entonces, yo puedo partir desde lo simbólico. Yo quiero contarles una experiencia. Alguna vez hice un acompañamiento a un paciente que era artista. Este señor pintaba, tenía su galería y el que cuidaba en las noches era su hijo. Su hijo, cuando su padre falleció, nunca lloró, ¿sí? Y cuando yo hice el acompañamiento en posduelo con este hijo, él me decía, es que mi familia me señala porque yo no lloro, mi familia cree que yo no estoy sufriendo, pero yo sufro, lo que pasa es que para mí no es fácil llorar, ¿sí? Yo le dije, es que es respetable que tú no lo hagas, ¿sí? No tienes que hacerlo. Entonces, mi invitación con este personaje particularmente fue, mira, busca un lugar íntimo en donde puedas pensar en tu papá, incluso puedes poner la música que a él le gustaba para que empieces a tener una conexión con él a través de sus gustos. Él lo hizo, digamos que en la siguiente sesión cuando nos encontramos me trajo algunos de los dibujos de los cuadros que pintó, pintó a su papá, pintó caballos porque era, digamos, de los animales que más le llamaban la atención y básicamente esta familia cuando llegaban estas fechas como tan específicas, ellos armaron una especie de mural de la memoria de su papá y cuando cumplía años o cuando llegaba la Navidad, pues le ponían ahí su florero, ¿sí? Cuando alguien quería o sentía la necesidad de contarle algo que le había pasado en el día, se dirigían a este espacio y se volvió en algo muy simbólico, ¿sí? Y básicamente lo hacían sin dolor porque recordaban a su papá a través de eso que le gustaba hacer, ¿sí? Es importante que reconozcamos que es eso que más le gustaba a la persona. súper. Por acá también nos dice Ángela Alfonso, ¿cómo identificar duelos mal procesados? Bueno, que yo creo que nos pasa a muchos, o les debe pasar también a muchos, ¿no? Y sobre todo al personal de la salud. Yo les decía a ustedes, bueno, digamos que esos duelos mal procesados tienen unas manifestaciones, incluso cuando les hablaba del sueño, del trastorno del sueño, del trastorno alimenticio, esos son como indicadores, son como síntomas que nos van mostrando las personas cuando no hay una elaboración de un buen duelo. Cuando alguien me dice, es que yo me despierto mucho en las noches pensando en él. Bueno, ahí está pasando algo, ¿no? Estamos elaborando muy bien ese duelo, ¿sí? Ángela, cuando alguien piensa en ese ser querido y siente un dolor muy profundo, quiere decir que no se ha dado el trabajo, no se ha dado la tarea de elaborar muy bien ese duelo. Y es importante empezar a abordar qué ha pasado, cómo lo ha tramitado, pero eso se hace también a través del diálogo permanente con esta persona. Listo, bueno, y por acá Esteban también Mantilla nos dice, muy buena charla, muchas gracias, saludos. Creo que ya no hay más preguntas, Doc. Ah, bueno, ¿qué podríamos recomendar a los pacientes o a las pacientes más bien que pierden su bebé y hay hermanos menores de edad que estaban esperando ese hermanito? En el transcurso de la charla, yo les hablaba de un álbum, no sé si ustedes lo recuerdan. Este álbum nos permite hablar de la persona que ya no está a través de diferentes técnicas, dibujo, fotografías, escritura, ¿sí? Y básicamente les permite a ellos, primero ir contando un poco lo que están sintiendo, compartir estas sensaciones de los integrantes de la familia, pero además también tener como una línea del tiempo de cómo inicialmente nos dolió esta noticia, cómo la asumimos, pero cómo estamos ahora. ¿Sí? Es como una línea del tiempo que nos permite entender esto, ¿sí? Y más adelante le va a servir incluso a ese hermano entender qué fue lo que pasó en su momento, si estaba muy pequeño, porque
esta es una de las preguntas más frecuentes y es cuando hay niños tan pequeñitos, ¿cómo le contamos? ¿Cómo le decimos? ¿Sí? No es necesario. Yo siempre he dicho que utilizamos un lenguaje muy metafórico con los niños y con las niñas. ¿Sí? Les voy a contar también una experiencia personal, es que considero que esto nos ayuda a aterrizar un poco las ideas, un Sí, poco de la claro, realidad. así es. Y es que una familia, en efecto, me dijo, no sé cómo contarle a la niña, ella tiene más o menos 3 4 años, y no sabemos cómo contarle lo que está pasando con su mamá. La mamá, pues, en efecto, estaba intubada, pues no tenía la posibilidad de interactuar con la familia. Entonces, básicamente, cuando tuve la oportunidad de hablar con esta niña, yo le decía que la mamita estaba como en un capullo, ¿sí? Ese capullo que está ahí, quietecito, que no es capaz de abrazar, que no es capaz de hablar, que no se puede mover, pero que está ahí, ¿sí? Y que si yo voy a verlo, que si yo puedo hablarle, pues está ahí y quizás me esté escuchando. De un momento a otro ese capullo se va a poder abrir, ¿sí? Y esa mariposa va a salir y va a desplegar sus alas y va a tomar un rumbo que quizá muchos vamos a desconocer, pero esa mariposa va a empezar a explorar otros rumbos y va a poder acompañarnos quizá en un momento dado, ¿sí? Entonces por eso es tan importante hacerles entender a través de esta metáfora que el vínculo no se corta, no se fractura, sino que se transforma, así como pasó con el capullo y la mariposa, ese vínculo que ella tiene con su mamita, nunca se va a cortar, sino que se va a transformar y que ella va a poder hablar con su mamá a través de las mariposas, ¿sí? Entonces, pues básicamente es un ejemplo para los niños, ¿sí? Entender que no vamos a poder estar con la mamá porque ella va a volar y va a tomar otro rumbo, pero ese vínculo va a permanecer ahí constantemente. Súper, súper para trabajar ese tema, lo que tú indicas, tan complicado que se vuelve a veces para los papás o para la familia hablar con los menores. Y por acá, Joana Navarro nos dice, la medicación para el manejo de la depresión, ¿hasta cuándo es indicado? No sé ahí si tú puedas, o eso Digamos ya que es un tema más de psiquiatría. eso te iba a decir. Exactamente, pues digamos que ese ya es un tema que sería bueno aclarar con algún psiquiatra, porque pues básicamente nosotros no manejamos ninguna medicación. Pues eso Ok. también depende de la sustancia, de la cantidad, pero sí es importante que ya esta pregunta te la pueda responder algún profesional en psiquiatría. Listo. Bueno, pues Doc, no siendo más, muchísimas gracias nuevamente por la paciencia, por el espacio y esperamos volver de pronto a contar contigo más adelante, como que no para más charlas para todo nuestro personal acá en el Centro Policlínico de Lolaya. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo para